Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva el siglo XXI? Estoy en Holguín, en las Romerías de Mayo, que es un evento que sucede cada año en esta ciudad y que aglutina a muchísimos artistas y muchísima gente que viene de todas partes de Cuba y también de muchísimas partes del mundo a participar, a disfrutar de los conciertos. Y en este video te voy a estar mostrando un poco de lo que va a suceder en estos 7 días de festival. Vamos a conversar con muchísimos artistas emergentes que voy a aprovechar para presentarte y te voy a estar contando también un poco de mi experiencia en esta edición y por supuesto en ediciones anteriores de este festival. Así que quédate hasta el final porque se vienen cositas. Las romerías de Mayo están profundamente vinculadas a la historia de esta ciudad. Es por eso que para comprenderlas es muy importante conocer su origen. En 1752 llega a la ciudad un grupo de sacerdotes de la orden religiosa de San Francisco con la finalidad de construir un convento u hospicio. Pues a excepción de la iglesia parroquial, en Holguín no existía ningún tipo de construcción religiosa de esa índole. Fueron los franciscanos los que trajeron a la ciudad una fiesta religiosa conocida como las Romerías de la Cruz, iniciadas en 1790 en el Cerro Vallado. A partir de esa fecha, el vallado comenzó a ser llamado Loma de la Cruz y los habitantes asumieron la jornada como pretexto para diversos festejos. La Romería de la Cruz de Mayo se conocía también como el Día de la Cruz, y luego de peregrinar desde la iglesia de San Isidoro a actual catedral, la procesión subía por toda la calle del mismo nombre, hoy Libertad, hasta la cima de la elevación, para hacer rogativas, encender velas e incienso y oficiar una misa junto a la cruz de madera. A partir de la misa comenzaba una fiesta que duraba hasta el otro día. Esto nos cuenta Alexis Triana en su libro El hacha en la cruz, y fue el propio Alexis quien junto a un grupo de artistas y promotores culturales decidieron rescatar y reinventar el evento tal y como lo conocemos hoy, hace poco más de 30 años. ¿Cómo definirían las romerías de Mayo? O una gran locura, ¿sí? Ni bien ni mal, una locura. Es un hervidero. La romería de Mayo es una gran locura. Es la fiesta, esto es una fiesta de nunca acabar. Para mí, Ernesto Luis de Venezuela es una fiesta. De emociones, de energía y de muy buena vibra, la verdad. Es muy agitado. Es una experiencia única. Yo nunca había experimentado algo así. Porque ser jefa de evento no solo te toca decir la parte artística, que es en lo que mejor me siento, sino te toca organizar en cuanto a logística y en cuanto a muchos aspectos que yo nunca había tenido esa experiencia, y sí, es muy agitado. Uno se encuentra con gente muy buena y se pasa bien por él, la persona. Romería es un reencuentro, sencillamente eso. Un reencuentro constante, con gente querida y con gente que... Con gente. Con gente. Sí. Es una olla donde confluyen muchos tipos de música, de arte en general. Yo creo que es un punto fundamental para el encuentro, para las conexiones, para los puentes, los nexos. Es el espacio donde se reúnen todo tipo de hormigas, las locas, las bravas y nosotros. Esta es mi tercera Romería de Mayo y creo que es el encuentro de los sueños más increíbles que vivo con la música. El encuentro con los cantautores, con la música que me hizo hacer canciones a mí allá en Venezuela. Es como si fuera mi raíz, es como si fuera el lugar donde vengo a recargarme las nuevas canciones. Por eso siempre voy a volver aquí a Holguín a estas Romerías de Mayo. Definitivamente, si quieres pasarla bien como artista joven, tienes que venir a Romería de Mayo. El intercambio con todas las manifestaciones del arte, un público maravilloso, la bohemia, la vida bohemia nocturna, disfrutando de diferentes espectáculos y conciertos. Hay que venir a la Romería de Mayo, eso es una visita obligatoria para cualquier artista joven de Cuba y parte del mundo también. Sé que vas
venido ya en varias ocasiones. ¿Por qué sigues regresando? ¿Por qué te gusta estar acá? Bueno, esta es la tercera vez para Fábula, el dúo de trova Fábula, acá en Romerías, en Holguín, la ciudad de los parques, que es una ciudad súper hermosa que nos ha acogido siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Volvemos siempre justamente porque Romerías es esa posibilidad que tenemos, esa plataforma para visualizar nuestro arte, para la promoción, para la socialización de la música y el arte de Fábula. Fuimos el año pasado y ya este año mismo queríamos seguir, ¿sabes? Hacer nuestra música, reencontrarnos con los amigos que conocimos el año anterior. Y nada, tocar, que al final la música es para eso, para interactuar, para sentirse bien. Compartir nuestro arte con otros artistas. Y con el público de otro lugar que no sea de nosotros, donde nosotros somos. Pero también creo que es bueno poder conocer a tantas personas que han estado bajo mi responsabilidad, poder organizar espacios artísticos ya expresamente de la trova. Creo que ha sido bueno y me he entrenado en cosas que no estaban en lo común de mi vida, pero he aprendido, que es lo importante. Mira, la fresquita que ayer que estaba tocando en la Casa de la Trova, cantando una canción que se llama Pídeme lo que tú quieras, y se monta Ray Fernández a improvisar conmigo, y eso fue, o sea, para mí es un sueño, de verdad, por la admiración, por lo que significan los cantautores cubanos para mi música. Eso es increíble, yo creo que esa es la más reciente. A ver, la romería ya creo que hay un momento de mover algunas cosas ya, o sea, hay que mover algunas estructuras que yo creo que están quedando un poquito ya en el tiempo y de una forma u otra incorporar otras formas de hacer un poquito más contemporáneo. A lo mejor tenemos que pensar un poquito, por ejemplo, en lo que está pasando en las redes sociales, o sea, en algún momento toda esta manera de asumir las artes desde las redes sociales se puede abordar desde la romería, que siempre ha sido una manera de innovar, una manera de renovar las formas de asumir el arte. A lo mejor por ahí puede haber un cambio significativo y que también el público joven se acerque más aún a la romería. Bueno, y ya que estamos, vamos a aprovechar la oportunidad para que hablen un poco de su proyecto musical, de dónde son, qué tipo de música hacen. El dúo Fábula tiene una cuenta en Instagram, Dúo Fábula Oficial. Y para hacerte un poco la historia de cómo surgimos, somos hijos de la pandemia. Nos fundamos el 1 de marzo del año 2021 en el garaje de mi casa. O sea que somos un proyecto de garage, literalmente. Fábula es un proyecto que defiende la canción de autor, la trova, y es un proyecto abierto porque nos encanta la mezcla, como el café. Nos encanta fusionarnos con artistas de otras manifestaciones del arte, como actores, poetas, cineastas, escritores también, artistas visuales. Yo creo que nos interesa mucho la fusión, beber, aprender, nutrirnos desde otros códigos, otros lenguajes. Fábula también mezcla con la narración oral escénica. Yo creo que tenemos un performance muy histriónico, también muy teatral, nos gusta, y creo que es un sello, un camino en el cual estamos intentando, bueno, pues remar esta fábula que ya tiene 3 años. Estoy muy feliz de que me hayas entrevistado en este espacio, un poco alegreto, justamente acá en el centro del corazón de la ciudad de los parques, Holguín. Yo soy Ernesto Luis, soy un cantautor barquisimetano de Venezuela y me pueden encontrar por todas las plataformas digitales, musicales, como el Ernesto Luis. Tienen que escuchar El Viaje, que es mi primer disco que salió hace poquito y está por ahí en YouTube, en Spotify, donde quieran encontrar. Tengo una deuda con las redes sociales, sobre todo. Ahora mismo estamos trabajando en mudarnos de Facebook a Instagram. O sea, es un proceso lento, porque el público de Instagram no es el mismo que de Facebook. Fue donde comenzó las redes sociales, etc. Pero bueno, nos pueden ver en la televisión, vamos a estar próximamente y ya vamos a estar en Instagram, en YouTube, con nuestro canal de etcétera, que estamos preparando muchas cosas ahí porque las redes sociales te permiten, te dan mucha posibilidad y te dan visibilidad a un público muy diverso. Hacia ahí vamos, esperen, ¿no? Estamos llegando. Yo soy Raymond Talvo, soy un trovador que nací en Matanza. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en todas las redes, no con tanta presencia, porque no se manejamos muy bien. Manolito me tendría que enseñar, que él es más incisivo.
Además conduzco y hago el guión de un programa de televisión que se llama Entre Manos, que es un programa que comparto con Marta Campos y dirige Juan Carlos Travieso. Y mi música está en todas las plataformas habidas y por haber, afortunadamente, desde los bots de Telegram hasta YouTube, hasta en todas esas plataformas que aquí en Cuba no podemos acceder, pero está. Somos un trío de jazz de Cárdenas, y nada, nuestra música se trata de fusionar, de utilizar elementos de jazz con elementos de la música cubana y tal, y nada, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, The Hit Transfer Music. The Hit Transfer Music en Instagram, The Hit Transfer en Facebook, en YouTube como The Hit Transfer. Y nada, caballeros, síganos, y muchas gracias por esta entrevista de este tronco artista que apreciamos muchísimo su música cuando le damos. Y que pronto tendremos en Cárdenas en el Jazz Tap. Estamos anunciando ya desde ya que lo tendremos por Matanza, Vamos hoy, sí. Esto es una locura, ¿sabes? Me encuentro. Bueno, y ya escuchaste la opinión de varios de los invitados que estuvieron en esta edición de las Romerías de Mayo, así que ahora te voy a dar mi opinión de este evento. Yo creo que las Romerías de Mayo son un evento muy ambicioso, creo que es un tipo de festival que cualquier ciudad del mundo le gustaría tener. Por una parte porque trae muchísimo talento a la ciudad y le da la oportunidad tanto a los artistas como al público de conocer cosas nuevas, ¿no? Y de poder disfrutar de cosas que normalmente no pueden disfrutar. Pero además creo que como concepto, como idea, es muy hermosa. Creo que tiene muchísima historia, tiene muchísima base. Creo que ha ayudado a que esta ciudad conserve, a pesar de todo, una especie de identidad cultural. Y por eso creo que es uno de los eventos más esperados, tanto en la ciudad como en el país. Creo que hay muchísima gente de otras provincias que disfruta mucho de venir acá, ya sea como artista o simplemente a disfrutar de lo que sucede. Pero, como es lógico, no todo es bueno. Lo primero negativo que les quiero comentar es que, bueno, la gente que no sea de Cuba, que no sepa, ahora mismo estamos atravesando una situación energética bastante complicada y normalmente tenemos apagones de 6, 9 hasta 12 horas diarias en distintas zonas, ¿no? Se van como alternando a las zonas que no tienen electricidad en la ciudad. Pero durante el periodo de las Romerías de Mayo se priorizó el centro de la ciudad para que siempre tuviese corriente y además se gastó muchísima más energía de la que se gasta normalmente, ¿no? Esto provocó, lógicamente, que el resto de la ciudad pagara las consecuencias de este consumo energético. Y habría que pensar si realmente tiene sentido, vale la pena celebrar un evento de este tipo en estas condiciones para luego afectar a muchísimas familias, a muchísimas personas que sufrieron entonces las consecuencias de esta falta de energía, ¿verdad? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es individual, por eso me gustaría saber cuál es tu opinión. Dime en un comentario lo que piensas al respecto y te voy a estar leyendo. El otro aspecto de las Romerías de Mayo, y ya lo estuvieron diciendo los invitados, es un poco la desorganización, ¿verdad? Mucha de la gente que viene ya está acostumbrada a que esto sea así y realmente es un hecho que muchas de las cosas que no funcionan bien o que no se logran hacer de la forma correcta son producto de deficiencias, de tecnología que no funciona bien, de carencias económicas, de recursos, qué sé yo. Eso es un hecho. Pero también es un hecho que muchas veces son el resultado de, como les decía al principio, malas decisiones, de gente que realmente no se compromete con el evento que está organizando. Y esto sí es algo que siempre se debe señalar. En resumen, pienso que Romerías de Mayo es un evento muy importante que se debe proteger. Creo que es una gran oportunidad tanto para el público como para los artistas que participan. Y por encima de todo pienso que si llegaste a este punto del video deberías dejarme un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este pequeño viaje a través de las Romerías de Mayo. Déjame tu opinión en comentarios, mándale este video a todos tus amigos y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Ay, mula.